Yo voy a invitarles que abran en sus Biblias, Segunda de Reyes, capítulo número 8. Segunda de Reyes en la palabra del Señor, capítulo número 8. Vamos a estar leyendo allí, amén, la historia de una mujer que la conocemos como la Tsunamita. ¿Cuántos escucharon alguna vez hablar de la Tsunamita? Por ahí creo que hay una canción, ¿no? Que circula por ahí, la Tsunamita, ¿no? Porque la vida de la Tsunamita, hermanos, es una vida digna de imitar. Digna de imitar, amén. Es bueno poder, hermanos, imitar las sanas costumbres, imitar, hermanos, el comportamiento, la actitud de algunos que nos ayudan, hermanos, a incursionar y a progresar en la vida de fe delante del Señor. Amén. Y la historia de la Tsunamita, hermanos, es una historia que justamente nos muestra una mujer llena de fe, una persona llena de fe. Amén. Su historia, digamos, está centrada en el marco del ejercicio profético de Eliseo. Seguramente usted también ha escuchado mucho de Eliseo. Y en ese marco, hermanos, vemos allí cómo Dios atiende a esta mujer de una forma muy, pero muy especial, de tal forma, hermanos, que Dios en momentos críticos, en momentos difíciles, en momentos de necesidad, en momentos, hermanos, de dificultad, el Señor está allí presente para bendecir, para fortalecer, para darle honra a la fe de la mujer tsunamita. Amén. Así que voy a invitar, hermanos, que usted abra su Biblia en Segunda de Reyes capítulo 8 y la mantenga allí abierta. Amén. Porque vamos a mirar unos cuantos versículos. Amén. Y el consejo mío, hermanos, que si usted utiliza el dispositivo para el celular para buscar o leer la palabra del Señor, es bueno que lo ponga en modo avión. Así no lo interrumpen, ¿verdad? Con algún mensaje, alguna notificación que desvíen su atención. Yo quiero ayudarlos a ustedes, hermanos, porque esta es una experiencia también que tengo que cultivar en mi vida. A veces tenemos que ponerlo en modo avión para lograr, hermanos, concentración en nosotros. Amén, para tener, digamos, un tiempo donde podamos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Amén, en el nombre del Señor. Así que, Segunda de Reyes, capítulo 8, la palabra del Señor, hermanos, dice así. Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado: toma tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente del hombre de Dios, o el sirviente de Eliseo, para que lo tengamos presente, y acababa de decirle: cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, exclamó Giezi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. Mire, mi señor el rey, exclamó Giezi, otra vez repito, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto?, le preguntó el rey, y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a orar para que Dios nos llene de su gracia y de su poder. Amén. Señor amado, gracias te damos en este tiempo, Padre amado, en el nombre de Jesús.
En esta hora, en este bonito culto, Padre amado, aleluya. Aquí en este instante donde tú nos ministras con tu espíritu de poder, nos ministras con tu Espíritu Santo, Señor amado, alimentando nuestra alma, fortaleciendo nuestro ser y descubriendo, Dios mío, en el nombre de Jesús, una vía de fe, aleluya, y de obediencia a ti, Señor eterno, en el nombre de Cristo. Tú eres un Dios poderoso, un Dios glorioso, Padre amado, aleluya, por lo cual rogamos en el nombre de Jesús, aleluya, que tú bendigas y llenes nuestro ser, Padre amado, en el nombre de Jesús, acrecentando, Dios mío, nuestra fe, aleluya, en esta hora, Dios mío, para poder tener lo necesario, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús, y poder, Dios mío, superar todos los obstáculos que se nos puedan presentar en la vida, Señor eterno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos las gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, la experiencia de la mujer sunamita con Eliseo no arranca aquí en el capítulo 8, arranca en el capítulo 4. En el capítulo 4, hermanos, allí está, se relata, digamos, el proceder de esta mujer. La actitud con la que ella vivía. Amén. Y de la forma en que ella cultivaba su fe. La ciudad de Sunem está muy cerca del mar de Galilea, está muy cerca de Canaán, está dentro del territorio de Israel. Seguramente, hermanos, esta mujer era una judía que amaba al Dios de los cielos. Pero ese amor, hermanos, no era un amor teórico, sino, hermanos, que era un amor práctico. Amén. Porque a veces, hermanos, no siempre, pero hay momentos donde uno se vuelve muy expresivo con el amor, ¿verdad? Con palabras que de alguna manera decoran el amor, pero luego se tiene que ver esas cosas en la práctica a través de cómo uno responde, amén, hacia el Señor, cómo uno responde, digamos, entre los hermanos. Y este es un ejemplo, amén, donde la mujer sunamita no solamente expresaba el amor, sino que vivía el amor hacia la obra del Señor. Amén. Por eso yo le voy a invitar que regresemos o retrocedamos al capítulo 4, versículo 8. Dice así, hermano, la palabra del Señor. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Amén. Allí, hermanos, es donde comienza la relación de la mujer sunamita, digamos, una relación que luego se transformará en una relación de amistad, una relación, digamos, de compañerismo, en cierta manera, en la obra del Señor. Pero esto no es algo casual en la vida de la sunamita, sino que ella practicaba la hospitalidad. Amén. La Biblia nos aconseja, hermanos, que todos los cristianos debemos de alguna manera procurar, amén, practicar la hospitalidad. Amén. Si vemos algunos hermanos o algunas situaciones o recibimos gente de algún lado, debemos a veces abrir las puertas de nuestra casa. Amén. Sé que en estos tiempos, hermanos, la cosa no es fácil. Es más como una cuestión de fe, digamos, lo que uno va a hacer, abrir las puertas de su casa, porque hoy hay mucho de todo. Hay mucho de todo. No solamente, hermanos, lamentablemente diciendo, entre el pueblo no creyente, sino también dentro del pueblo creyente. Hay mucho de todo. Usted me entiende, ¿no? No tengo que ser específico en eso, ¿verdad?
No hay necesidad de ser específico en esa cosa. Eso es, hermanos, el tiempo en que estamos viviendo. Pero de eso no puede cerrar nuestro corazón. Eso no puede, hermanos, hacernos mirar hacia otro lado cuando hay personas, hermanos, en la fe que tienen, hermanos, alguna necesidad o que tienen alguna cuestión, hermanos, que sobrellevar en la vida. Debemos practicar ese favor que Dios ha hecho con nosotros. Y la tsunamita veía que este hombre pasaba por allí y le rogó la primera vez que pasara y almorzara con ellos, comiera con ellos. Esa relación, hermano, fue tan fructuosa que se transformó en un hábito. Cada vez, hermanos, que el profeta pasaba por Sunem, tenía una parada obligada en la casa de la tsunamita. La tsunamita tenía a su esposo, su familia era muy corta, su familia era muy reducida, era ella y su esposo. Y tenía también un pueblo allí que estaba siempre cuidando de ella, que estaba también cuidándose unos a los otros. En ese marco es que se conocen entonces Eliseo y la tsunamita. Era una mujer, hermanos, que ya practicaba una vida de fe. Amén. Una persona que amaba al Señor. Una persona, hermanos, que estaba lista para poner en práctica el amor que Dios había puesto en su corazón. No era una persona que practicara la teoría, sino que era una persona, hermano, que practicaba el favor de Dios en su entorno. Amén. Por eso, hermanos, en ese momento Eliseo pudo gozar del favor de Dios a través de la tsunamita. Usted sabe que un viajero, un profeta de aquellos tiempos, hermanos, caminaba mucho, viajaba mucho, a veces en alguna cabalgadura, y no había otro medio de locomoción, los viajes eran muy largos, muy cansadores, y tener un lugar donde posar era algo muy, pero muy importante. Y como dije, se transformó, hermanos, en un punto de encuentro, de llegada a la vida de la tsunamita. Entonces la tsunamita, hermanos, habló con su esposo y le dice que a través de la experiencia del trato con Eliseo, se había dado cuenta de algo muy, pero muy importante. Versículo 9, le dice así, hermano, la palabra del Señor, le dice así en la palabra del Señor, la tsunamita a su esposo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Un santo hombre de Dios. Cuando yo escucho esto, hermanos, me doy cuenta que en la vida de la tsunamita había, hermanos, un don muy característico que era el don de discernimiento de espíritu. La tsunamita podía, hermanos, leer el espíritu del profeta. Podía ver, hermanos, la actitud, el compañerismo, podía ver, hermanos, la forma de actuar del profeta y decía, este hombre para mí es un verdadero hombre de Dios, un santo hombre de Dios. Y entonces dice, tenemos que mirarnos un poco más. Tenemos que mirarnos y preocuparnos un poco más. ¿Y qué es lo que dice con su esposo? Dice, vamos a hacerle una habitación para que no solamente pare a almorzar, sino que también tenga un lugar donde pasar la noche. Fíjense, hermanos, esta mujer, claro, cuando nosotros leemos y decimos, bueno, era una mujer pudiente, una mujer que podía hacer, tenía recursos para hacer todo eso. Pero aún así, hermanos, eso no significa absolutamente nada. Hay mucha gente que tiene recursos y no está dispuesto a hacer ningún tipo de esfuerzo con su vida, ¿verdad? Más que nada hoy día el individualismo es lo que a veces está, digamos, primerando en todas las cosas, ¿verdad? Donde la gente solamente quiere el beneficio propio. Pero en este caso la tsunamita nos enseña, hermanos, que cuando vemos a veces y podemos dar un paso más allá, eso, hermanos, está de alguna manera pasando delante de la presencia del Señor. Y esto no es, hermanos, para manipular, para que alguien, hermanos, se esfuerce en una o en otra cosa, sino que lo vamos a ver en la práctica de cómo Dios
observa, amén, nuestra vida y de la forma en que nosotros nos preocupamos en la obra del Señor, que no solamente decimos, oh Señor, yo te amo y te quiero, sino que decimos, Señor, yo te amo y te quiero, y lo demuestro aportando y apoyando para la obra del Señor. Amén. Hay una demostración, un vínculo directo, hermanos, entre la palabra y la acción. Amén. Y esto lo vemos aquí en este pasaje en particular. Dice la mujer, vamos a construirle una habitación. Y vamos a poner lo necesario en esa habitación para que este hombre, cada vez que venga, este hombre de Dios, cada vez que venga, tenga su recurso y pueda descansar para continuar su viaje adelante. Y pueda, de alguna manera, revitalizar su cansancio, su físico, para que pueda continuar con su viaje. Amén. Estas cosas, hermanos, son vistas por el Señor. Dios mira estas actitudes. Las actitudes, hermanos, donde nosotros nos esforzamos en pro de la obra del Señor. Porque nuestro tiempo aquí en esta tierra, hermanos, sabemos perfectamente que no es muy prolongado. No piense que todo el mundo va a ser como Carlito, que tiene 92 años. Amén. Carlito es uno en 1.000.000. Tenemos a la hermana Carmen también, que tiene 99 años. Amén. La pobre hermana ya no puede venir a los cultos porque entendemos, digamos, el tema de su edad. Pero está bien, ella habla, recibe hermanos en su casa, está muy bien. Pero no piense que todo el mundo va. Yo sé que apelamos, no, vamos a tratar de. Y algunos comemos bien, hacemos ejercicios, tratamos de tener hacer consultas previas en el médico y hacemos todas esas cosas. Pero aún así, hermanos, a veces Dios nos llama digamos, cuando nosotros consideramos que es corto el tiempo, igual Dios nos llama. Y cuando Dios nos llama, ¿quién puede decir que no? No hay forma de decir que no. Entonces, hermanos, cuando lo que nosotros tenemos la oportunidad aquí en esta tierra de honrar al Señor, debemos hacerlo con el esfuerzo que nos anima el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso. Así que la tsunamita, hermanos, se transformó en una amiga personal de Eliseo. Y yo no sé usted, hermanos, pero cuando uno tiene y uno genera una amistad profunda, duradera, amén, una amistad, hermanos, que realmente hace bien y que ve que hay un favor especial donde uno demuestra su amor, esa amistad, hermanos, tiene que ser correspondida, porque la amistad es entre dos personas. Amén. O a veces un grupo de personas. Pero la amistad, hermanos, tiene que de alguna manera ser demostrada. Amén. Hay que darle honor a esa amistad. ¿Se entiende lo que digo? Cuando tenemos amigos de toda la vida, hermanos, hay que honrar esa amistad. Uno tiene que honrar esa relación. A veces no tiene que ver, hermanos, con la distancia ni con la cantidad de veces que uno se ve. Pero, hermanos, cuando nos vemos, le agregamos calidad a ese momento especial. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, estamos distantes y no nos vemos tan seguido, sabemos que de todas maneras nosotros podemos tocar a nuestro amigo con algo llamado a través de la obra del Señor que se llama la oración. Podemos tocar la vida de él, orando para que Dios lo bendiga, para que Dios lo llene de gracia y para que Dios esté tocando su corazón. Y en ese momento, hermanos, digamos, en estas circunstancias, es lo que Eliseo comienza a sentir. El hombre de Dios, el profeta de Dios, dice, yo tengo que honrar esta amistad. Se ha dado sin que le pidamos absolutamente nada. Pero ha hecho mucho más allá
de lo que nosotros quizás en esas circunstancias deberíamos merecer. Pero vemos que allí hay una demostración del favor de Dios a través de esta mujer llamada la Sunamita para que bendiga nuestras vidas. Dice Eliseo, yo tengo que hacer alguna cosa. Versículo número 13 y 14 del mismo capítulo, del capítulo 4. Versículos 13 y 14. Fíjese lo que comenta Eliseo con su criado, con su siervo. Y le dice, Eliseo le dijo a Giezi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? Esta conversación, hermanos, es una conversación donde también Eliseo quería participar, no solamente con la expresión simple de que estaba agradecido por lo que ella había hecho, sino en qué puedo hacer por ti. Y es en este punto, hermanos, donde yo digo, Eliseo ahora quiere darle honor a esa amistad. No quiere que la amistad, hermanos, sea fundamentada de un lugar hacia el otro, sino quiere que en realidad, hermanos, la amistad sea una retribución, hermanos, de esa relación que llevaba con esta amiga donde él posaba. Quería de alguna manera que ella se sintiera, amén, bendecida. Y pienso que este favor, hermanos, tiene mucho que ver con lo que Dios está haciendo en el corazón de Eliseo. Continúo. Agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. O sea, la relación familiar era muy buena. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giezi, ¿qué podemos hacer por ella? Conversando con aquella persona más cercana, ¿qué podemos hacer por ella? Y Giezi le dice, ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Es decir, la familia, aparentemente, según el ojo clínico de Giezi, ya estaba fuera de la época de poder procrear. Ya no podían procrear. Pero lo que vio en la vida de la Sunamita era que ella no se sentía plena porque todavía no tenía hijos. Y ya eran gente bastante adulta. Bastante adulta. El esposo, la Biblia lo llama anciano. O sea, tenía como 35 años más que yo. Era anciano. Estaba cerca de la edad de Carlitos. Estaba ya. Era anciano. Y dice, bueno, esto ya no tiene solución. Aparentemente del punto de vista humano. Pero ellos vieron la necesidad. La mujer, hermanos, no quería nada más. Se sentía satisfecha, solamente estaba honrando la fe. Solamente estaba viviendo la fe, solamente estaba experimentando la fe, no estaba esperando nada de retribución. Pero Eliseo decía, yo tengo que darle honor a esta amistad. Yo tengo que retribuir a esta amistad. Yo tengo que hacer mi parte en esta amistad. Y conversaban con Giezi y llegaron a la conclusión que Eliseo podía profetizarle que el año siguiente ella podía concebir un hijo. Versículo número 11. Perdón. Versículo acá está, 15. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. Llámala de nuevo, versículo 15. Llámala de nuevo. Y la mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Fíjense lo que le contesta la Sunamita. Y le dice, no, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Realmente estaba, hermanos, tocó o puso el dedo en la llaga. Amén. El profeta de Dios realmente descubrió
seguramente dirigido por el Señor, seguramente el Señor le puso también esas palabras a Jesse para que, hablando en esa conversación, le transmitieran lo que realmente esta mujer anhelaba en su corazón. Amén. Esto para que veamos también, hermanos, que más allá de que Dios, hermanos, nos suple nuestras necesidades, de que Dios atiende, hermanos, nuestras dificultades en la vida, también el Señor concede las peticiones de tu corazón. Amén. Están presentes en el altar de Dios. Yo no sé si usted, hermanos, ha orado por algo que realmente, hermanos, podía seguir viviendo con la falta de esto, pero era un deseo que tenía en su corazón. Una petición única. Una petición que tenía mucho que ver, hermanos, con el deseo de tener en esta vida o de vivir en esta vida. ¿Alguna vez hizo esa oración? Muy bien, 2 hermanos hicieron esa oración. Gloria al Señor. Por un momento pensé que me iba a quedar solo. Pero, hermanos, yo muchas veces pedí cosas que tenían que ver con el deseo de mi corazón. Amén. Y, hermanos, Dios atiende el deseo del corazón. Esta mujer no había expresado, pero Dios había escuchado lo que nunca ella había hablado. Interesante, ¿verdad? Estaba en su corazón. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, una y otra vez, que un hombre de fe o una mujer de fe, hermanos, Dios le conoce aún los pensamientos y las intenciones de su corazón. Así que, hermanos, déjeme decirle, cuando nosotros estamos en este caminar, en este camino hacia la vida espiritual, creciendo en la fe, madurando en la fe, déjeme decirle, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Esta mujer dice, no te vayas a burlar de mí, no me des falsas esperanzas. Deja claro, hermanos, que era algo que anhelaba con todo su ser. Amén. La historia, hermanos, que la voy a reducir aquí en este pasaje porque no es lo que quiero compartir. Realmente el año siguiente, cuando vuelve a pasar Eliseo, por allí, la mujer tiene un niño en sus brazos. Imagínense. Amén. El hombre de Dios por un lugar, concediéndole a la mujer, hermanos, lo que ella anhelaba, porque quería darle honor a la relación de amistad que estaban viviendo con esa familia. Amén. Él quería hacer algo por ellos y realmente lo hizo. Luego algunas dificultades de la vida, algún problema de la vida, el niño tuvo un episodio donde viene un fuerte dolor de cabeza y muere. Se muere el niño. Si usted vuelve al capítulo 8, va a ver allí que el centro de esa conversación es la resurrección del niño. Amén. El niño se le muere. Imagínese. Algo que no podía tener. Amén. Y luego que lo tiene, hermanos, viene la muerte a arrebatárselo. Entonces esta mujer, y dejo que usted lo lea, el resto del capítulo 4, esta mujer va corriendo a buscar el profeta de Dios. Amén. Lo encuentra, lo hace venir y el profeta de Dios ora y el niño resucita. Hermanos, este milagro recorrió toda la tierra. Este milagro llegó hasta el trono del rey. Este milagro despertó la curiosidad del rey, de toda la gente, y les hizo pensar en un momento en particular donde estaba ahora Jesse en otro sitio, estaba aparentemente en el Palacio Real. No explica aquí por qué motivo estaba allí Jesse, que era el criado de Eliseo. La curiosidad del rey, ¿es cierto todos los milagros que hizo Eliseo? Eliseo, usted recordará, hermanos, es el discípulo de Elías, ¿recuerda? El discípulo de Elías. Y se acuerda que le pidió una doble porción de su espíritu cuando él ascendió al reino de los cielos. Bueno, los estudiosos dicen, hermanos, que Elías hizo el doble de milagros que Elías.
Hizo el doble de milagros. Entonces su fama, hermanos, su testimonio, sus hechos llegaron, hermanos, hasta el mismo trono del rey. Estaban allí, hermanos. Y la mujer llega también a ese lugar. La razón, hermanos, es que un momento antes, Eliseo, siguiendo la honra de esa amistad, le dice que va a venir a Israel una hambruna. 7 años de hambre. Y le dice, tienes que irte de Israel. Aunque el propio Eliseo no se va de Israel. Pero allí viene, hermanos, la providencia divina, donde la única mujer que se va de Israel en ese momento en particular, que recibe el mensaje de Dios, es esta mujer. Y Dios le dice que se vaya de Israel porque vendría una hambruna que duraría 7 años. 7 años. Y la mujer, hermanos, sin pensarlo nada, obedece la palabra del Señor. Amén. Y esto también, hermanos, es muy interesante porque la vida espiritual, la obediencia, hermanos, a la palabra de Dios es fundamental. Amén. En aquellos tiempos, hermanos, la palabra de Dios se conocía a través de los profetas. Los profetas venían y daban palabra de Dios. Amén. No es esto. Después se registraron los escritos de Moisés, el libro de los profetas mayores, menores, los salmos, pero generalmente la gente recibía en el comienzo de la obra del Señor, en el comienzo de la obra aquí con el pueblo de Israel, el mensaje se recibía a través de un profeta. Ahora las cosas han cambiado. Ahora usted y yo recibimos palabra de Dios a través de ¿qué? De la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Aquí está todo lo que el hombre, amén, en términos genéricos hablando, debe recibir como revelación de Dios. Está aquí en la palabra del Señor. Y cuando nosotros predicamos y traemos palabra de Dios es porque sacamos del texto y transmitimos esas enseñanzas que van a edificar y que van a hacer crecer nuestra fe. Amén. Y entonces es aquí en este punto cuando decimos, para que realmente encontremos fruto en nuestra vida espiritual, hay que obedecer la palabra del Señor. Amén. Y en esto, hermanos, no se quita el libre albedrío. No se quita, el libre albedrío continúa. Yo puedo decidir obedecer o puedo decidir desobedecer. Y cada decisión traerá su propio resultado. Amén. En este pasaje, hermanos, aunque era una situación muy complicada, el obedecer la palabra de Dios a la mujer lo libraría de los 7 años de hambruna, pero le traería acarreado las pérdidas de su casa y de su tierra. O sea que la decisión no era fácil. La decisión no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Pero la mujer sabía, hermanos, que el mejor resultado para su vida era obedecer la palabra del Señor. ¿Cómo entendía esto? Bueno, ella lo entendía, hermanos, por la relación de amistad y su vida de fe que traía, hermanos, antes de conocer a Eliseo y que luego conoció a Eliseo. Esa relación la hizo entender que es importante obedecer la palabra del Señor. Amén. Por eso, hermanos, cuando nosotros decimos que debemos tener una relación con la iglesia del Señor, hoy muy criticada la iglesia del Señor, donde dicen que debemos romper las estructuras, que debemos crear otras estructuras, que Dios está en todas partes, que donde estén 2 o 3, si estamos debajo de un árbol, Dios está en todas partes. Y es solamente, hermanos, manejar una media verdad. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero cuando alguien maneja como principio fundamental media verdad, termina siendo ¿qué? Una mentira. Una media verdad
prolongada en el tiempo, se transforma en una mentira. Amén. Porque lo que el Señor vino a levantar aquí, a la tierra, amén, fue la iglesia del Señor. Para que nosotros mantengamos una relación con la iglesia del Señor. Esa relación, hermanos, es una relación de madurez espiritual y edificación espiritual. Porque a veces, hermanos, yo vengo a la casa del Señor, como compartían hoy las muchachas, venimos a la casa del Señor y a veces venimos con un bagaje de cosas y a veces el Señor nos habla a través de un hermano, alentándonos, animándonos, mostrándonos un lado positivo de la vida espiritual. Y esas cosas, hermanos, no se consiguen en la farmacia. Tampoco las tienen los psicólogos, aunque tienen muy buen favor y tienen muy buenas herramientas para esto. Tampoco la tienen los psicólogos. No estoy en contra de ellos. Quiero decir que hay cosas que ellos no poseen. Y el favor de Dios, hermano, lo posee un cristiano. Amén. Un hijo del Señor. Y si tiene herramientas de psicología y la complementa con el amor del Señor, hermano, seguramente sacará mejores resultados. Pero la decisión, hermanos, no era fácil. Se tendría que ir de Israel, pero perdería todo. Era una mujer que tenía muchas posesiones. Era una familia destacada en la sociedad. La Biblia dice que en el capítulo 4 que era una familia rica. Tenía muchas posesiones, tenía una gran hacienda, tendría muchas cosas, pero que en ese momento no le servirían para nada, porque la hambruna golpearía las puertas y traería, hermanos, una situación horrible. Y Dios le dice a la mujer a través de Eliseo, si quieres librarte de esto, tienes que irte de acá. Amén. Y efectivamente ella se va y está los 7 años fuera. Cuando termina el periodo de los 7 años, regresa a Jerusalén y pide una entrevista con el rey. Como vimos aquí, ¿verdad? Una entrevista con el rey. En el capítulo 8, versículo 4 al 6. Allí está esa entrevista que dice, cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi. El sirviente del hombre de Dios acababa de decirle, cuéntame alguna de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y sus tierras. La quería de vuelta, si era posible. Parece que el rey estaba otorgando a la gente que se le había ido el privilegio de volver a recibir sus tierras. Mire, mi señor el rey, exclamó Giezi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. Y el rey le dice a la mujer, ¿es cierto? Le preguntó el rey y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Amén. Ahora, mire esta escena. Usted dice, esta escena fue una casualidad. ¿Usted cree que esto fue una casualidad? ¿Cuántos planetas se tienen que alinear, hermanos, para que se den estas casualidades? Yo cuando veo estas cosas extraordinarias, hermanos, simplemente se las atribuyo al Señor. El Señor es el que hace estas cosas. Amén. Para retribuirle a esta mujer, porque era una hermana fiel. Y los fieles cuentan con el favor de Dios. Era una hermana leal. Y los leales cuentan con el favor de Dios. Entonces Dios reúne a todos los protagonistas en el trono real. Allí sabe dónde se corta el pastel, donde se corta el bacalao, donde se corta la cuestión, ¿verdad? Quien decidía estas cosas era el rey. Bueno, si es el rey el que va a decidir estas cosas, allí mismo, en un momento determinado, en una hora determinada, todas las partes estarán presentes. Amén. Y cada quien tenía, hermanos, su rol diferente. Estaba Giezi allí como alguien que estaba contando el testimonio de los milagros del profeta, porque quería satisfacer
la curiosidad del rey. Y la mujer estaba allí porque quería recuperar sus tierras, su casa. Quería recuperar, hermano, el lugar donde ella vivía. Y ya como se había terminado, hermano, la época de la hambruna, ahora quería recuperar lo suyo. Parece ser que esto también estaban otras personas haciéndolo, pero el milagro, hermanos, que todos convergen en el mismo momento en que Jesse está contándole acerca del milagro, de la resurrección, amén, de la resucitación del hijo de la tsunamita. Amén. Imagínense la sorpresa para Jesse. Jesse, ¿se acuerdan quién era? No era el criado o el esclavo, digamos, del profeta de Dios, el sirviente del profeta de Dios. Ahora estaba en el palacio real como un funcionario allí, no sé haciendo qué cosa. Y en ese momento que está contando el milagro, la mujer está entrando. ¿Se imagina? Para aquellos que exageran, no hubiera servido la cosa, ¿verdad? Porque hay algunas personas que relatan milagros que parece que lo hacen de película, ¿verdad? Algunas personas tienen una capacidad extraordinaria de relatar milagros. Y entonces cuentan las cosas de forma tremendamente fantástica. Y cuando entra el protagonista, hermanos, allí tiene que haber sido lo real, porque de otra manera, hermanos, hubiese quedado muy mal parado. ¿Se imagina? Yo estoy contando de un milagro y estoy exagerando y estoy diciendo más de la cuenta y aparece el protagonista y el rey le dice, ahora, lo que él dice es verdad. Yo imagino esa escena, hermanos. Fue una escena tremenda, ¿verdad? Jesse estaría allí, hermano, muy preocupado que lo cuente bien como lo conté yo. Que diga los detalles que dije yo, por favor, Señor, porque si no aquí estoy en una posición muy vulnerable. Por ahí el rey se puede enojar conmigo y me puede tirar. Pero lo cierto es, hermanos, que la mujer tsunamita contó los detalles de la resucitación de su hijo, igual que lo que había contado el sirviente del profeta del Señor. El rey quedó impactado. Quedó impactado. El rey, hermanos, quedó realmente impactado porque ante la presencia de quien experimentó el milagro no se puede decir nada, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Y usted dice, Dios me sanó de una enfermedad en el hígado y está allí presente allí. ¿Quién le va a refutar eso? Si, no, yo estaba medio mal de la cabeza y el Señor me ordenó los patitos, gloria al Señor. ¿Quién va a refutar eso? Nadie va a poder refutar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque quien experimentó el milagro es quien lo comunica. El rey quedó, hermanos, sin poder decir absolutamente nada, sino con un gran asombro. ¿Sabe por qué? Porque el rey, en cierto momento de la historia, se transformó en enemigo de Eliseo. Se transformó en enemigo de Eliseo. Y quería mandarle a cortar la cabeza. De hecho, dice, mira, este es el que le vamos a mandar a cortar la cabeza. Porque a veces la palabra del Señor, hermanos, lo que uno a veces no entiende, no es patrimonio del profeta. La palabra de Dios es patrimonio de Dios. Y si Dios te exhorta, y si Dios te muestra alguna necesidad, si Dios hace algo para que tú de alguna manera reacciones a tu vida y te encuentres con Él, solo lo que nos queda decir es sí, amén. ¿Cierto o no? Sí, amén. Porque lo contrario sería una desobediencia. Y hermanos, la palabra del Señor dice que no le va bien a lo desobediente. Así que usted, que es extremadamente inteligente, sabe que hay que obedecer la palabra del Señor para que le vaya bien. ¿Cierto o no? Entonces, el rey, hermano, extremadamente conmovido, fíjese, extremadamente conmovido, dice que le pide a los criados de allí que le devuelva las tierras y su casa.
Hasta allí, hermanos, era lo que estaba haciendo el rey, devolviendo las tierras y la casa de aquellos que se habían ido. Pero aquí agrega algo muy interesante. Dice el versículo, dice así la palabra del Señor. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido. Y agrega, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. En valor monetario, tenían que devolverle los 7 años que habían utilizado su tierra. El valor de las cosechas de los 7 años que habían utilizado sus tierras. Ahora déjeme decirle, hermanos, cuando uno actúa con fe, amén, Dios, hermanos, nos cuida. Dios nos cuida. Amén. Dios, hermanos, está pendiente de nosotros. Y habrá algunos momentos en que el Señor nos dará mucho más allá de lo que pedimos o entendemos en el Señor. Amén. Mucho más allá. Cosas que ni siquiera nos imaginamos. Cosas que ni siquiera planeamos. Cosas que ni siquiera, hermanos, nosotros teníamos presente en nuestra vida. Pero Dios, que es infinito en misericordia, que te conoce, que sabes lo que estás pasando, que sabe de la forma en que estás viviendo, que sabe cómo estás esforzándote. El Señor dice, voy a honrar a esta persona aún mucho más allá de lo que ella espera. Eso está en la palabra del Señor. Dice, a veces vamos a orar y vamos a pedir lo que nos conviene y a veces no sabemos, pero Dios suple mucho más allá. También se encuentra en Hebreos 6:10, donde dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Hebreos 6:10. Así que, hermanos, cuando usted está haciendo cosas por la obra del Señor, el Señor no está mirando para otro lado. El Señor te está mirando. Cuando tú estás honrando la fe, el Señor te está mirando. Cuando tú estás honrando, hermanos, el ser obediente, el Señor está mirando tu vida espiritual. Cuando tú te estás esforzando mucho más allá de lo que alguien te pide, Dios está mirando. Y puede hacer milagros como esto. Amén. Donde los interesados convergen en el mismo sitio, en el mismo momento y en la misma hora. Y que los 3 están involucrados en la misma charla. Para que la tsunamita, escúcheme bien, para que la tsunamita reciba lo que había perdido y mucho más. Porque este es el resultado de esta conversación. Amén. Y cuando vemos resultados, vemos que es la voluntad de Dios que está haciendo cosas. Y en ese momento, hermanos, lo que Dios está tratando y haciendo es que la mujer no solamente reciba lo que era suyo, sino mucho más. ¿Por qué? Porque era alguien que vivía y llevaba a la práctica la voluntad de Dios, el amor de Dios, no solamente hacia el Señor, sino también hacia su obra. Y entonces el Señor se glorifica en aquellos que le aman. Amén. Nuestra vida de fe, hermanos, no pasa desapercibida. A veces, hermanos, Dios tiene sus tiempos. Amén. Palabras que nosotros muchas veces utilizamos. Las cosas vendrán en el tiempo de Dios. Aunque nuestras tripas adentro estén revoloteando allí, estén enredándose así, porque quisiera que fuera ahora, pero las cosas vienen en el tiempo de Dios, en el momento justo, para que tú y yo le saquemos el mayor provecho posible a nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, la vida de fe no pasa desapercibida para el Señor. Dios está viéndote.
Dios está mirándote. Dios está contemplándote en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús.